¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio y que arrancamos con lo siguiente. Desde que en China se confirmaron los primeros casos de COVID-19, esto fue a finales del año 2019, el tema de la enfermedad no ha dejado de estar presente todo este tiempo. Cada día nos estamos despertando con la numeralia de Jalisco, México y el mundo. El número de fallecidos, el número de infectados, el número de recuperados, de camas disponibles, la afectación económica, las medidas de prevención, el retorno a una nueva normalidad. Sin duda, el aspecto de la salud física es importantísimo, pero también lo es la salud mental. ¿Qué sucede cuando estamos inmersos en tanta tensión y tanta incertidumbre? ¿Es posible sobrellevar este momento y lo que falta con mente alerta, pero sin desgastarnos? Hoy, en Crea tus oportunidades, la salud mental en tiempos de COVID. Bienvenidos a todos los que hoy se conectan a través de las diferentes redes sociales y están con nosotros. Bienvenidos a este espacio. Abrimos, por cierto, este diálogo a través de las plataformas con una sola misión, que es brindarle información que le dé luz, que le sea útil, que le permita tomar las mejores decisiones para que sus oportunidades crezcan y su calidad de vida, sobre todo, mejore. No es casualidad justamente que hoy, un 16 de septiembre, estemos iniciando este proyecto, justo en esta fiesta de la independencia, en la que habrá que celebrar justamente eso, la libertad que tenemos de elegir, la libertad que tenemos de crear, la libertad de abrir nuevos caminos a pesar de cualquier circunstancia. Bienvenidos a este espacio. Le estamos saludando a Alexis Ruiz, él está en el apoyo técnico, y en este micrófono virtual, en este espacio virtual, le saluda Talina Radillo Ledón. Y les agradezco mucho, de verdad, la acogida que le han dado a este proyecto de Crea tus oportunidades, a todos los invitados que ya aceptaron estar con nosotros miércoles tras miércoles en este mismo espacio, y les platico un poco cómo va a ser la dinámica que vamos a tener a través de esta emisión. En la primera parte tendré el gusto de saludar y de charlar con un psicólogo, un profesor muy destacado de la Universidad de Guadalajara, el maestro y el psicólogo Mario Esparza. Y en la segunda parte estaremos platicando con Alma Hernández Sánchez. Ella es una empresaria que va a dar testimonio de cómo cuando se deja la victimez, cuando se aplica mucho más un optimismo por salir adelante, es posible que a pesar de la pandemia y a pesar de cualquier circunstancia, se puede salir adelante e incluso estar mucho mejor que como se estaba antes. Así es que bienvenidos a este espacio, y Alexis, te pediría entonces ahora sí abrir cámaras y micrófonos para Mario, a Mario Esparza, que lo tenemos por aquí también ya en la sesión de Zoom, que por cierto está abierto el canal para que nos escriban, nos manden todos sus, para que nos manden también sus comentarios y que podamos, por supuesto, estar platicando y pues aclarando también todas las dudas que eventualmente ustedes pudieran tener. Vamos a ver si ya nos escuchamos. Ya te estamos viendo. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Talina. Yo sé que será un éxito con toda la calidad que te caracteriza este tipo de proyectos. Y un gusto empezar un nuevo proyecto y que pueda estar yo aquí contigo. Y muy buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Te agradezco mucho, Mario, que por cierto, pues Mario aceptó ser mi padrino, entonces será una patada virtual, menos mal. Y bueno, pues arrancamos también esta charla, Mario. Primero te quiero preguntar, bueno, como especialista de la salud mental, ¿qué implicaciones o con qué obstáculos se han topado ustedes desde esta arena? Porque mucho se habla de la enfermedad física, pero la enfermedad mental, la ansiedad y todo esto que ya nos vas a platicar, seguramente también ha crecido de manera exponencial. Sí, es correcto. Ya veníamos arrastrando como país y como sociedad una serie de problemas mentales, sobre todo temas de ansiedad y depresión bastante significativos. De hecho, eran una de las primeras causas de incapacidad laboral en México, la ansiedad y la depresión. Con este tema de la pandemia tenemos que se han complicado, los casos que se registran van en aumento de forma considerable, y también los casos de violencia en casa van en aumento. Es decir, diciembre se puede convertir, así como mucha gente dijo que se puede convertir en un mes de nacimientos, también diciembre se puede convertir en un mes de divorcios y de separaciones.
porque el nivel de violencia, la tensión que está generando la pandemia está impactando en la calidad de vida de las personas de forma bastante significativa. Ahora, esto, Mario, como bien comenta, ya se viene arrastrando y sin embargo, aquí hace crisis. Entonces, la pregunta es muy concreta. ¿Qué hacer o qué actitud tomar? ¿Qué sugerencias le puedes dar a la gente que nos está viendo en esos momentos en los que dices ya no aguanto, ¿no? Que tienes a los niños en casa, que está todo el mundo conectado ahora con un televisor o con la pantalla, el celular, lo que sea, y que dices, yo ya no aguanto a la persona con la que estoy viviendo, ¿no? O ya no me aguanto ni yo porque estoy encerrada. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos de desesperación que también seguramente en más de alguna ocasión todos hemos vivido? Sí, la situación que estamos viviendo en la actualidad le está pidiendo a todo mundo, le está pidiendo flexibilidad para el cambio. Nos está pidiendo una flexibilidad ante las condiciones, no hay nada escrito, no existe un antecedente de lo que estamos viviendo, por lo tanto, es muy importante que la gente entienda que se va a requerir aprender nuevas habilidades, nuevas herramientas, se requiere solicitar apoyo. Mucha gente está tratando de resolver esto solo o sola, está tratando de resolverlo de la misma manera que siempre, y eso está generando que la crisis aumente. Será primordial el que solicites apoyo, el que te respaldes en tu grupo, en tu familia, en seres queridos. Ahora más que nunca se requiere de tejer redes de apoyo entre las personas, entre la comunidad, entre la sociedad. Hoy más que nunca requiere de lazos de cooperación para salir adelante. Tratar de sacarlo solo se complicará. No digo que sea imposible, pero muy probablemente será más complicado. Ahora, hablas de un tema, Mario, muy importante, que es humildad. Reconocer, no puedo solo, y eso no es fácil, sobre todo cuando nos gana el orgullo y cómo no voy a poder con esto, cómo un bicho, un virus, va a poder más que yo. ¿Cómo detectar si nos está ganando justamente el orgullo y nos estamos yendo de boca en la situación? Lo podemos detectar porque encontramos situaciones cotidianas que se están saliendo de nuestro control. Incluso situaciones que antes resolvíamos de una manera muy sencilla, hoy no son fáciles de resolver. Estamos perdiendo la capacidad de solución, incluso de situaciones tan básicas y tan simples como, por ejemplo, hacer de comer en una persona que toda su vida durante años ha hecho de comer y ahora hacer la comida se está convirtiendo en algo completamente distinto. Es ahí donde nos podemos dar cuenta que actividades cotidianas, actividades del día a día se están complicando. Eso significa que estoy entrando en una fase de crisis. En muchas ocasiones, las personas no identifican que están en una fase de crisis hasta que ya la crisis llegó a un nivel en donde les hizo perder el total control que tienen sobre la situación. Y en eso es cuando aparecen este tipo de situaciones que tú dices, como ataques de ansiedad, momentos de pánico, una sensación de desesperanza profunda. Y esto es relevante, es el momento indicado, es muy difícil de decir cuándo. Creo que son varias variables y creo que una de las principales sería cuando esa sensación de que las cosas incluso más cotidianas se están complicando, es un momento para pedir ayuda. ¿Necesariamente los cuadros se reflejan como en depresión o ansiedad o habría otras manifestaciones a las cuales estar alertas también? Si una persona ya tenía, por ejemplo, problemas relacionados con un consumo de alcohol, se aumenta. El consumo de sustancias aumenta. Si alguien ya tenía algún tipo de problema relacionado con esto, va a aumentar. Si no antes de esto no se presentaba, existe la posibilidad que inicie. Alguien que dejó de fumar, retome fumar. Alguien que dejó de tomar, empieza a fumar nuevamente. Consumir medicamentos, empezar a consumir medicamentos de carácter controlado o incluso para dormir, para descansar. Empezar a comer más, aumentar de peso de forma considerable o al contrario, dejar de comer y bajar de peso de forma considerable, pero que no se deba a una situación de enfermedad, sino por el exceso o la ausencia de alimentos. Otra situación también se debe a que algunos cuadros clínicos físicos ya estaban presentes y se complican. Por ejemplo, pacientes con hipertensión, que se les complica, pacientes diabéticos, que debido a la ansiedad y a la angustia, su cuadro diabético se complica. Y aún cuando ellos han estado tomando y aún tomando su medicamento y se han estado tratando de cuidar dentro de lo posible, se les complica. Porque al final,
Este nivel de ansiedad, este nivel de presión, todo esto que estamos sintiendo son también un cúmulo de hormonas que afectan el sistema nervioso, afectan diferentes órganos y los órganos resienten la cantidad de estrés que estamos viviendo. Y para liberar el estrés, a ver, Mario, actividades que podamos hacer si es que se tiene un encierro al 100% o si gradualmente ya estamos saliendo a la calle, ¿qué tipo de actividades nos pueden ayudar para bajar? Hay una serie de ejercicios, bueno, si es el encierro al 100%, hay una serie de ejercicios que usted puede acceder en internet, las cuales se pueden hacer dentro de casa y no requiere mucho tiempo. Mucha gente cree que bajar el estrés es solamente como ir salir a caminar, a correr. Hay una serie de ejercicios que se pueden hacer en casa en 5 o 10 minutos al día que pueden ayudar, de respiración. Hay personas que empezaron a practicar yoga en este proceso de pandemia y les ha ayudado mucho y no requiere más allá tal vez de unos 15, 20 minutos. Es un proceso también mental, es decir, solicitar un apoyo vía telefónica a centros de intervención en crisis donde te puedan orientar, te pueden escuchar, no importa la hora que sea a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde. Tú puedes solicitar ese servicio. Es muy importante el generar un proceso de diálogo. Cuando una persona que se encuentra en una situación de crisis está con este nivel de estrés, a veces el simple hecho de comentarlo, de platicarlo, de compartirlo, le genera una descarga emocional y eso hace que el sistema nervioso se tranquilice. Mucha gente subestima el impacto que tiene en el organismo el poder hablar algo. Entonces, la cantidad de hormonas digamos, de alguna manera, de liberación de tensión que se genera a partir de que habló, es para muchas personas con eso puede ser más que suficiente. A veces hay personas que dicen, fíjate que yo salí a caminar, hice esto, ejercicio, aquello, no me sentí tan liberado hasta que hablé con alguien. Entonces, es una serie de combinaciones, no es una, son varias. Si en un momento hago un pequeño ejercicio, si platico con alguien, si llamo intervención en crisis, si como sanamente, si tomo mucha agua. Si le voy sumando poquitas acciones a lo largo de la semana, voy ayudando a que el estrés se mitigue y llegue lo menos posible a un nivel que me esté afectando la salud. Y ahora que hablas de hablar con alguien, ¿cuál tendría que ser la actitud de quien escucha? Porque a veces mal empiezas a hablar y es no, así no, no, lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, en lugar de motivar que la otra persona se pueda desahogar, la vamos como frenando. ¿Cuál tendría que ser esa actitud también si nos toca ser los receptores, digamos, de esa angustia o de esa charla con alguien? Culturalmente estamos acostumbrados a que cuando alguien nos platica algo, estamos como hasta moralmente obligados a tener que contestar con un consejo. Eso es un tema muy cultural. La recomendación concreta es quien te pide que lo escuches, exactamente eso es lo que te pide. Te pide 2 oídos, te pide escucha, no te está pidiendo consejos. La mayoría de la gente que quiere ser escuchada no está pidiendo qué hacer, está pidiendo solo escuchar. Quien escucha tiene que entender lo valioso que significa que el de enfrente hable. A veces la pregunta es muy común, ¿qué le tengo que decir? ¿Qué le debo de decir? Nada, a veces nada, simplemente escuchar, saber, que yo sepa que tú me escuchas y que me estás poniendo atención, para mí ya eso es valioso. Y es muy valioso en una situación crítica. En ocasiones es más valioso tu silencio, pero tu empatía y tu comprensión que tus palabras. En ocasiones es muy tentador querer decirles algo, querer decir, haz esto, haz aquello. Si no te lo preguntan, si no te lo cuestionan, si no te dicen, ¿tú qué opinas? La respuesta es el silencio. Si no te preguntan qué hago, la respuesta es el silencio. En ese tipo de momentos en donde las personas comparten algo importante, el silencio es valioso. La gente, nuestra cultura no sabe manejar el silencio. Entonces, nos gana la ansiedad, nos gana la preocupación. Me platicó todo esto y yo tengo que decirle algo. Y entonces me gana la ansiedad a mí y le digo algo que a veces pudiera ser contraproducente, pero más que porque lo está necesitando el que está frente a mí, es porque el silencio en mi cultura no me han dicho que es malo. Entonces, es muy importante esa parte. A veces cuando es en presencia, un abrazo puede decir mucho más que una palabra. Entonces, en ocasiones es simplemente sentarte con alguien, abrazarlo o estar a un lado de esa persona mientras te escuchas. Ese contacto físico ya es más que suficiente para una descarga emocional.
Ahora, Mario, estoy pensando en cuánta gente, bueno, nos quedamos sin trabajo justo en el arranque de la pandemia, gente que está recibiendo sueldo menor, gente que en este momento, por ejemplo, tiene hijos en la escuela, pero tiene problemas para pagar el internet o no tiene suficientes dispositivos. Es decir, cosas reales, ¿no? Que están ocurriendo y que la gente puede decir, sí, se escucha muy bien, yo puedo hablar, pero al final de cuentas mi situación sigue siendo crítica. ¿Cuál sería aquí, pues no sé, alguna recomendación, alguna sugerencia? ¿Cómo volvernos creativos en medio de una situación tan crítica? Cuando se sabe que la creatividad es uno de los, digamos, sensores que se apagan cuando estamos estresados. ¿Cómo motivar el ser creativos para salir de todo esto de la mejor manera? Creo que lo dijiste muy bien, la creatividad es uno de los sensores que se apagan cuando estamos estresados. Yo creo que empezamos muy bien si podemos descargar ese estrés para que la mente se clarifique. Es muy difícil tomar una decisión si tu mente está confundida y está bloqueada. Ya desde el momento que yo puedo hacer eso, mucha gente se queda o dice, sí, se escucha bien platicar, pero mi solución no llega. Es correcto, porque platicar no es toda la solución. Es la solución, vamos a imaginar una escalera que tiene 3 escalones. Entonces la solución, digamos, hablar es el primer escalón. Quiere decir que para llegar a la solución necesito otros 2 escalones. Estos 2 escalones que me faltan puede ser tomar decisiones, pedir apoyo, asesoría, buscar empleo, e incluso pudiera ser acercarme a gente que pudiera brindarme la oportunidad de empleo. Es decir, hay una serie de condiciones en las cuales yo tengo que tomar decisión para avanzar. Cada uno de nosotros le está exigiendo a la pandemia esta flexibilidad del cambio. Y en ese sentido sería el segundo y el tercer escalón. ¿Cuál es el tema? El tema es que nadie estaba preparado para esto, nadie estaba listo para esto. Entonces, entre más rígidos seamos, entre más aferrados seamos a resolver una situación de la misma manera, en donde la vida nos está pidiendo generar un cambio, nos está pidiendo arriesgarnos, nos está pidiendo tomar decisiones, nos está pidiendo esa flexibilidad al cambio, pero entre más nosotros nos aferremos a temas del pasado, más difícil será hacia adelante. Entonces, esta pandemia creo que lo que más se refiere es al tema de flexibilidad. Y yo no puedo, si se me está complicando, es parte de lo que tal vez voy a pedir ayuda. Tal vez la ayuda que voy a pedir sea cómo poder generar esta flexibilidad ante lo que la pandemia me está pidiendo. Así como hay historias de pérdidas, hay historias de crecimiento en la pandemia. Entonces, porque una crisis al mismo tiempo te representa peligro y oportunidad. Y aquí en esta flexibilidad al cambio es donde se genera la diferencia. Y no con esto, y mucha gente puede decir, es correcto, es muy fácil decirlo, pero tengan la certeza de que todos en algún momento hemos tenido una crisis que nos ha representado peligro y oportunidad. Todos, todos. Yo creo que en esta vida no hay nadie que no la haya tenido. Entonces, las crisis creo son de esas cosas en la vida que son garantizadas. Entonces, a partir de ese tema, yo creo que como lo más sustancial que te está pidiendo a ti sociedad esta pandemia, esa flexibilidad y ese generar lazos. Si yo tengo un crecimiento o creo que voy a crecer individual, haciendo lo mismo de siempre, tratando de responder de la misma manera, existe la posibilidad de que mi crisis aumente. Porque entonces tal vez pueda salir más rápido buscando otras alternativas, pidiendo apoyo y generando lazos de cooperación. Y ahorita hiciste que me acordara de una pues anécdota que alguna vez escuché, ¿no? De que un loco es una persona que intenta abrir una puerta usando la misma llave cuando sabe que esa no abre la puerta, ¿no? Entonces es como aferrarnos a esos mecanismos, ¿no? Que decías, pues eran del pasado. Ya hoy un bicho, un virus nos dice tienes que cambiarle y pues habrá que entonces adentrarse en caminos que uno no conoce, como por ejemplo el Zoom, ¿no? Por ejemplo, Facebook, por ejemplo, todo esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Oye, Mario, te preguntan, hay una disculpa, pero no alcanzo a leer el nombre de quien me está preguntando a través de las redes, pero te piden ayuda. ¿Cómo se puede ayudar a una niña de 14 años que tiene, ay, Dios mío, ¿qué dice? Ana Marcela Mariscal, gracias, Alexis. Que ¿Cómo ayudar a una niña de 14 años que empieza con ataques de ansiedad? Eso es lo que presenta esta joven. La mayoría de las ocasiones, en este momento, hay muchos pacientes que llegan por ataques de ansiedad,
y en parte se debe por esto que estamos hablando de esta flexibilidad al cambio. La adolescencia por sí sola es un reto, es una etapa complicada, y si además le sumas de ser adolescente en esta fase, se complica doble. Mi recomendación es que solicite apoyo profesional porque tal vez esa joven necesite un espacio donde ella se sienta segura para poder reflexionar, poder hablar y poder sentirse retroalimentada sobre las dudas. Casi siempre los ataques de ansiedad se dan porque la persona trae una serie de pensamientos obsesivos que le están rondando por su cabeza todos los días y no descansa. El ataque de ansiedad o el ataque de estalla porque está agotado el cuerpo. El cuerpo está agotado, la mente está agotada y eso hace que genere como un estallido y ese estallido es lo que nosotros vemos como ese ataque de ansiedad. Entonces, la pregunta a resolver es qué le está generando en su mente, qué está preocupándole. Tal vez la mamá o el papá dirá, es que no hay nada que le preocupe. Sí, desde la percepción del padre o de la madre, pero tal vez la joven sí, que no está aprendiendo en la escuela, que no está conviviendo, que cree que no va a pasar, que se le está complicando el Zoom, que se le está complicando las teleclases. Es decir, no minimizar el que le esté generando ese estrés. Sí requiere ese escenario para poder ella, a lo mejor simplemente con una asesoría, puede ser que esa ansiedad disminuya y ya no aparece. Pregunta Siria, que por cierto le mandamos un fuerte abrazo a Siria Saldaña Hernández. Pregunta en el caso de los niños, ¿cómo detectar que están pasando por una crisis? Porque entre el juego, bueno, es que son niños, ¿cómo saber si es una crisis o no? En los niños podemos observarlo cuando dejan de realizar actividades que les eran placenteras, por ejemplo. Jugaba mucho, ya no juega. Le gustaba jugar videojuegos, ya no quiere tomarlo. Empieza a ser un poco inquieto, pero más, la palabra inquieto ahorita tiene mucho significado, pero cuando yo digo inquieto me refiero a que era un niño tranquilo, relajado, y ahora está que no se soporta. Algunos niños empiezan a tener pesadillas, algunos niños, por ejemplo, empiezan a orinarse en la cama, empiezan a hacer pipí en la cama, algunos niños empiezan a morderse las uñas, algunos empiezan a romper cosas, sobre todo niños más pequeños, y no lo hacían. Hay que observar como conductas que aparezcan que no hacían, pero también hay que observar cosas que sí hacían, que les gustaban y desaparecen. Entonces, pudiera ser que también el niño, algunos empiezan a aislarse cuando eran muy sociables. Escuchas a la mamá que te dice, es que mi hijo nunca se calla y todo el día habla, pero llevo un mes en donde no ha hablado casi nada. Son ese tipo de cambios que son en ocasiones, a los papás se nos pasa porque andamos a veces con tantas cosas en la cabeza que se nos pasan esos cambios. ¿Qué nos puede ayudar? Si tiene hermanitos o hermanitas, preguntarles, ¿has visto que tu hermano tenga algún cambio? A veces los hermanos tienen un poco más de percepción porque tienen otra convivencia con ese niño o esa niña que no vemos nosotros. Mario, ¿en dónde te puede contactar la gente que nos está siguiendo, que quisiera en algún momento tener también alguna asesoría y sobre todo por esto que comentabas que es importantísimo, ¿no? Pedir ayuda. Ya no se vale, creo, ir nadando solos, ahora que había toda esta analogía de que estamos en medio de una tormenta y demás, pues se nos olvida que hay gente que nos puede ayudar, por ejemplo, tú. ¿En dónde te podemos contactar? Si gustan, pueden contactarme vía WhatsApp al 33 11 57 15 38. Y ya a partir de la asesoría, la duda que tengan, vemos cuál es la mejor alternativa para ellos. Perfecto, nada más repito el teléfono 33 11 57 15 38. Correcto. Es así, muy bien. Pues Mario, te agradezco muchísimo por esta charla y prometo que nos vamos a mantener en contacto porque siempre es un placer y aprendemos bastante escuchándote. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Talina. Muchas gracias a los que nos ven y nos escuchan y muy buenas noches. Mucha suerte. Muy buenas noches. Gracias, gracias. Es Mario Esparza. Él es profesor de la Universidad de Guadalajara, psicólogo y también director del Instituto de Especialización, Desarrollo e Investigación. Y ahí tiene ya también los datos por si quiere contactarlo. Pero bueno, en este mismo espacio de crea tus oportunidades, también queremos platicar con empresarios que han sabido darle la vuelta a la pandemia. Gente que antes de la pandemia estaba haciendo cierta actividad, llega la pandemia, cambia por completo
el escenario. Y hay gente, así como lo platicaba ahora Mario, hay gente que en varios momentos decidió ya no quejarme, tenemos que salir de esta, y por eso es que hoy, nada más ahí te voy a pedir, Alma, a ver si podemos activar tu micro. Quiero darle la bienvenida a Alma Heréndira Hernández Sánchez. Ella es ingeniero agrónomo y chef pastelera, y va a decir qué tiene que ver una ingeniera agrónoma con la pastelería. Muchísimo, y ahorita le va a decir Alma por qué. Alma, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, pues es un honor, en realidad es para mí un placer estar aquí con ustedes, y yo espero que de lo que yo hable la gente pueda tomar algo que les sea de utilidad. Seguramente así será, y déjame, le voy a platicar tantito nada más al auditorio cómo es que yo te contacto, porque fue justamente a partir de la pandemia, uno ahí navegando en Facebook, como seguramente mucha de la gente que nos está viendo y escuchando lo hacemos, ¿no? Que estamos ahí dándole vuelta a todas las publicaciones, y me aparece un pie, ¿no? Y entonces de repente aparecen unos pies ahí deliciosos, y se me ocurre mandar un mensajito, a ver, pues yo quiero probarlo, porque creo que venía Semana Santa, si no mal recuerdo, ¿no? Que estábamos en este tema ¿no? Del atún y del consumo de productos del mar y demás. Y ahí aparece Alma. Y Alma, tú me platicaste así en 3 segundos, ¿no? Me acuerdo cuando nos conocimos, la historia que hoy te voy a pedir que le platiques también al auditorio. ¿Cómo es que Alma decide hacer país, pero algo hacías antes de la pandemia? ¿Cuál era tu actividad previa al COVID? Yo, de hecho, mi trabajo normal es la producción de flores naturales para uso gastronómico. A eso yo me dedico. Y este año en particular se me ocurrió, dije, voy a hacer pay de atún para resolverle el problema de los viernes de Cuaresma a mis vecinas, ¿no? Eso yo lo hice en febrero, antes del miércoles de ceniza, como 15 días antes del miércoles de ceniza. Entonces todavía yo no sabía que iba a venir toda esta crisis ni nada de eso, ¿no? Pero yo creo que la historia no está tanto en lo que se me ocurrió o en la creatividad o que sí sé hacer negocios o no. Yo creo que la historia empieza en dónde estaba yo parada, qué actitud yo tenía cuando se vino todo este rollo de la pandemia, ¿no? Yo decidí que para este año, como propósito de año nuevo, este año iba a ser mi año, que me iba a ir bien. Y entonces cuando tú vibras en esa energía tan poderosa, aunque el mundo esté en un caos total, tu mundo particular sigue avanzando con luz propia. Pues yo creo que eso fue lo que me pasó. Empiezo yo a hacer pie, se lo ofrezco aquí a mis vecinas en el fraccionamiento, y la respuesta fue fenomenal. Aquí debe de haber vecinas que lo pueden confirmar. Entonces fue cuando yo dije, bueno, lo voy a ofrecer en las redes sociales, lo voy a ofrecer en los grupos de venta, ¿no? Y ya empezó con el pay de atún, y luego me pidieron que el pay de pollo, y luego que el pay, de tal manera que en mes y medio, cuando empieza todo este rollo del COVID, yo ya tenía 5 sabores diferentes de pay a petición de la gente, ¿no? Iba funcionando todo muy bien con las flores, también las estábamos vendiendo, pero en la segunda quincena de marzo, pues empieza esto de cerrar restaurantes, de cerrar todo, de quedarnos en casa, y de todos los clientes que yo tenía, me quedé básicamente con uno que me pedía esporádicamente. Pero, ¿sabes qué fue lo que sucedió en ese momento? Que yo estaba en un modo de agradecimiento absoluto. O sea, yo la parte espiritual es algo que trabajo mucho. Entonces yo estaba súper agradecida con Dios porque, pues, una idea que salió para Cuaresma estaba funcionando muy bien. De tal manera que yo no me di cuenta cómo la venta de flores iba en picada. No tuve tiempo de ver eso porque estaba yo muy metida en sacar la producción de pay. Eso por un lado.
Por otro lado, cuando todo esto aparece, lo primero que veo en la gente es pánico, terror, con el miedo de que a todos nos iba a dar COVID y que el COVID era como sinónimo de muerte, ¿no? Y yo le dije a la gente, dije, no, aquí cero miedo, o sea, yo no le voy a dar poder a la enfermedad, yo no me voy a asustar, voy a seguir los protocolos que se están pidiendo, pero no me voy a detener. Porque si yo le hubiera dado un poco de oportunidad al miedo, yo me hubiera quedado encerrada en mi casa. Y eso no lo hice. Entonces la gente seguía pidiendo y yo seguí produciendo. Me organicé de diferente manera. Salía 2 veces a la semana, los martes para comprar insumos y los viernes, hasta el día de hoy, son viernes de entrega. Ya todos mis clientes saben que el único día que yo entrego son los viernes. Entonces, ha sido como que una cosa maravillosa. Yo les puedo decir que si ustedes llevan una mochila cargada con piedras de pesimismo, el camino va a ser bien difícil. Pero si llevan su mochila cargada con algodón de optimismo, van a fluir, van a fluir. O sea, si yo me pongo a pensar, todo lo que a mí me sucedió en este año fue maravilloso, pero creo que tiene mucho que ver con esa vibración que yo traía. Entonces fue el cruce entre la picada de la venta de la flor y el despunte de la venta del pie fue perfecto. Entonces, tiene más que ver con lo que tú traes adentro y lo proyectas. Fíjate, Alma, ahorita que te estoy escuchando, te acordarás de este libro del secreto, ¿no? Que se volvió muy famoso hace algunos años, ¿no? Y mucha gente decía, sí, tú decreta, este es mi año y va a pasar. Y como que se olvidaban de una pequeña parte, ¿no? Que no nada más es decrétalo, escríbelo y mándalo así como al río, sino haz algo. Esa parte del hacer es la que de repente obviamos, ¿no? Y entonces la gente dice, es suerte. ¿Fue suerte? No, tienes que hacer que suceda. O sea, no te puedes quedar. O sea, si a mí no se me ocurre hacer un pie, pues claro que no me iba a llegar caído del cielo. Tienes que moverte, tienes que encontrar, tienes que buscar. A lo mejor no funciona la primera vez. O sea, esto que yo te estoy resumiendo en pocas palabras es el resultado de mucho trabajo que hay detrás, de años de estar trabajando en mi parte interior, de años de estar descubriendo mis propias capacidades, que todavía las sigo descubriendo. Pero si no te mueves y si no haces que suceda, es imposible que te caiga del cielo. O si te cae, pues padrísimo, ¿no? Pero eso no, al menos yo no sé. Y haces también que recuerde esta fórmula, ¿no? De la que se habla mucho cuando se habla de temas espirituales. Mucha gente va persiguiendo el dinero, ¿no? Yo quiero un trabajo, yo quiero un ingreso, yo quiero. Y te hablan de que hay una fórmula, y ahorita que te estoy escuchando es tal cual, porque incluso en ese orden lo has manejado, ¿no? Ser, hacer, tener, ¿no? Y qué importante, tú hablabas de la parte espiritual. ¿Qué tanto te ha servido? Porque me imagino que como ser humano que eres, en más de una ocasión sí da como, ¿no? Si no miedo, sí da incertidumbre, sí da duda, ¿no? El decir, bueno, ¿y qué va a pasar, no? ¿Qué tal si no? ¿Te llegaron esos momentos de duda y qué pasó en tu interior para poderlos solventar o superar? Bueno, déjame te platico. Sí, claro, o sea, yo viví en miedo absoluto por mucho tiempo. Yo, eh, donde he tenido más experiencia es en la carrera de ser mamá y ama de casa. O sea, yo por muchos años estuve en casa criando hijos, yo no tuve la posibilidad en mis habilidades de malabarear con la crianza de los hijos y el trabajo. Entonces, mi meta en aquel entonces era que cuando mis hijos crecieran, yo y que volaran, yo me iba, o mi marido y yo íbamos a disfrutarnos uno al otro y viajar por el mundo, y esa era mi meta, como el de muchas mamás. Pero yo no contaba
con que de repente mi contrato de esposa se cancela. O sea, me divorcio. Y entonces, ¿dónde quedó la meta? Me di cuenta que no tenía una meta propia. Entonces, imagínate, Sally, ¿qué fue lo que yo vivía en ese momento? Era tener que lidiar con mi vida, porque yo no tenía idea de cómo llevar las riendas de mi propia vida. Tenía que inventar qué hacer a mis 50 años, porque yo había estado en casa todo el tiempo y tenía que cargar también con esta parte emocional que estaba en ese momento sumamente debilitada, ¿no? Entonces, imagínate todo eso a la vez. ¿Qué es lo que te queda? Refugiarte en Dios. Yo me refugio en Dios. La gente le puede llamar universo, el ser supremo o como le quieran, energías o no sé. Pero yo lo que hice fue eso, trabajar mucho en mi parte interior, entender qué era lo que estaba pasando. Y cuando tú te entregas de esa manera, no sabes cómo las cosas se acomodan y fluyen. Yo en ese momento le decía a Dios, a ver, yo sé que para mí hay cosas buenas, pero yo veo como una barda y no encuentro dónde está la puerta. Yo sé que detrás de esa barda tiene para mí cosas muy buenas, pero enséñame el camino, enséñame la puerta. Y cuando tú te entregas así, como que todo fluye, como que todo empieza, la maquinaria que está oxidada se empieza a mover. Entonces, de la noche a la mañana, y es tal cual, de la noche del martes 1 de marzo al miércoles 2 de marzo del 2016, se me viene así como un rayo fulminante la idea de producir flores para restaurantes, para pastelerías, porque yo en la carrera de pastelería batallé para encontrarlas. Entonces, lo primero que hago es hablarle a mi maestro, al chef Matías Ruiz, y le dije, oye, ¿cómo ves si me dedico a producir flores? Dice, sería genial, o sea, recuerdo las palabras, sería genial porque no hay proveedores. Y haz de cuenta que yo ese día me levanté y dije, es ahorita porque si no lo hago yo, viene otro detrás de mí a hacerlo. Y me levanté sintiéndome así, como yo siempre les digo, hago la analogía de esos programas del vestido de novia donde las novias se encuentran el vestido y se ponen a llorar. Eso me pasó a mí, o sea, ese día yo me levanté llorando, muy emocionada, y volteé al cielo y le dije, adiós, ya te entendí, es por aquí. Entonces, ahí empecé. Entonces, había que empezar a conocer del negocio y de negocios, porque yo no tenía ni idea, yo era ama de casa. Entonces, tocando puertas, busqué quien me produjera la planta, o sea, todo lo empecé a armar en un día. Y te puedo decir que a la semana mi maestro Matías Ruiz fue el primero que me pidió una caja de flores. Almita, ¿tienes flores? Sí, sí tengo. Porque yo había buscado flores que no tuvieran ningún tipo de producto químico, que estuvieran regadas con agua, y las encontré. Y desde entonces no he dejado de vender flores. Ni aún en esta época, ¿verdad? Ni aún en esta época cayó la venta, pero nunca he dejado de vender flores. Oye, Alma, y ahorita que te escuchaba, y bueno, la gente que te está viendo seguramente compartirá conmigo, empiezas a recordar eso y es obvio que contagias, ¿no? De la importancia de tener un para qué me levanto en la mañana, ¿no? Y ahora que hablabas también del agradecimiento, qué importante darle la vuelta a algo muy crítico, digo, quienes hemos vivido un divorcio sabemos a qué te estás refiriendo, es durísimo, pero al mismo tiempo, cuando logras ver esa parte del, esto tenía que pasar para que entonces pudiera obtener esto otro, ¿no? Como ese crecimiento interno, pues uno termina aplaudiendo, agradeciendo, y ¿por qué no me lo mandaste antes, no? Así como te estabas tardando, ¿no? Exacto, yo ahora agradezco a Dios cada lágrima, agradezco cada sonrisa, porque si eso no hubiera sucedido, yo nunca hubiera conocido mis capacidades, yo nunca me hubiera dado cuenta que sí podía hacer cosas diferentes. Entonces ahora cuando la gente me dice, a mí nunca se me hubiera ocurrido vender flores para que se coman, le digo,
pues es que, o sea, las cosas te van a encontrar a ti. Cuando estás alineado, las cosas te van a encontrar a mí, las flores me encontraron a mí, los pais me encontraron. Entonces, pero si no trabajas en tu interior, si no trabajas en el agradecimiento, si vives en el miedo, acuérdense que el miedo es la vibración más baja que puede haber. Es la que cierra puertas, es la que le abre la puerta a la enfermedad, es la que te paraliza. Entonces, vibrar en amor. Yo estoy enamorada de mis flores. Ustedes me platican o me preguntan algo y me rascan tantito, yo me descoso hablando de ellos. Entonces, me descoso hablando de los pais porque me encanta, estoy súper enamorada de lo que hago. Ahora doy capacitación a los cocineros para que las usen de manera correcta. Ahorita estamos teniendo un problema de uso indiscriminado de flores porque están metiéndole a los alimentos flores que no se deben usar, que son tóxicas, que no tienen los cuidados. Entonces, todo eso cuando yo llego con mis nuevos clientes y se los platico, me dicen, es que nadie me había dicho esto. Digo, yo lo sé, pero todo, o sea, la clave está en el amor que le pongas a la. Oye, empiezan a llegar, bueno, ya yo estoy viendo acá nada más que no puedo estar cambiándome de pantalla, pero hay N cantidad de felicitaciones, Alma, y aquí hay unos comentarios, le agradezco mucho a Alexis que me los haga llegar. Héctor Recio te manda muchos saludos, Alma. José Carlos dice, las oportunidades se buscan, y bueno, como dice mi programa, las oportunidades se crean, ¿no? Porque si no están ahí, habrá que crear el caminito si no lo teníamos hecho, ¿no? Claudia Plasencia, pues, le mandamos un saludote. Excelentes aportaciones, dice, de ambos invitados. Muchas gracias. Aide González dice, todo el esfuerzo vale la pena, comenta Aide. Connie Velasco también por ahí nos está escribiendo. Oye, Alma, pues yo te agradezco mucho. Hay mucha gente, en verdad, que está escribiendo. A ver, mira, por acá dice Alejandro del Piero, indispensable el aprender a ver los obstáculos como una prueba, tener el buen humor de enfrentarlos con una sonrisa y no decaer. Y si la situación se pone peor, pensar en ese ser que nos cuida y dedicarle nuestro mejor esfuerzo, incluso nuestra frustración y lágrimas, y verás que sales bien y fortalecido de todo problema, comenta Alejandro. Carmina Rodríguez manda también felicitaciones para las dos, lo cual te agradecemos mucho. Gracias, Carmina. Cecilia González, felicidades, dice, un gran ejemplo también el que nos muestra Alma. Y ya después vas a ver, Alma, la cantidad de comentarios que siguen llegando a través de Facebook. Y yo te agradezco mucho, no solamente la charla, sino la apertura y el corazón tan grande que tienes para compartirle a la gente esto que cuando lo platicamos por teléfono te decía, mi idea con este espacio es que la gente se inspire. Estoy completamente de acuerdo contigo en que ya estuvo bueno de miedo, ya estuvo bueno de mucha victimez, de culpar, de aventar responsabilidades por todos lados. Hay que actuar, pero hay que actuar también con mucho sentido. Entonces te agradezco mucho de verdad tu testimonio esta noche y además eres mi madrina. Hoy tuve dos grandes padrinos y dos velotas así encendidas para este proyecto y te agradezco mucho, Alma, desde acá. Un fuerte abrazo para ti. Es un honor para mí y encantada de ser tu madrina. Y bueno, pues estoy aquí a la orden para lo que se les ofrezca el día que quieran probar los pais. Dinos en dónde. A ver, ¿en dónde? ¿Algún teléfono? Sí, me encuentran en mi WhatsApp, el 33 14 11 90 52. Yo hago entregas todos los viernes en la zona de Acapulco Sur, Providencia, Andares, Galerías y ahora en la zona real. Para las flores también salgo los martes y los viernes a hacer entregas. Las mismas zonas también. Y bueno, pues en mis redes sociales, en Diserti, la tienda de los postres, o en Fragaria Gourmet, ahí me pueden encontrar. Está la orden. Perfecto, recuerda entonces el teléfono 33 14 11 90 52, si es que lo anoté bien. Así es, correcto. Perfecto, pues Alma, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo de regreso y muchas gracias a todos por sus comentarios.
Al contrario, muchas gracias. Es Alma Heréndira Hernández Sánchez. Ella es ingeniero agrónomo y chef pastelera que nos acaba de compartir su testimonio de cómo sí se puede salir adelante a pesar de todos los obstáculos. Pues yo les agradezco mucho a toda la gente que estuvo conectada a lo largo del programa en este espacio virtual, que por cierto, déjeme le comento, se va a quedar aquí en Facebook y después nos puede seguir también a través de YouTube en mi canal Talina Radillo Ledón. Ahí vamos a estar subiendo, bueno, vamos es un decir, Alexis es el encargado de subir los videos, entonces mañana ya estará también disponible este mismo video para que lo puedan compartir y si quieren seguirlo escuchando, pues ahí estará también disponible. Muchas gracias, Alexis, que estuvo por allá desde su casa vía remota apoyando con toda esta producción y gracias sobre todo a ustedes por su compañía, por su lealtad, como no, y por todo el cariño. Pásenla muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Tali, muchísimas gracias, extraordinario. Muchas felicidades, te deseo todo el éxito del mundo. Te va a ir muy, muy bien. Qué bella, muchas gracias.